Bien, entonces, buenos días nuevamente. La idea de la clase de hoy, creo que lo había comentado, es que abordemos el tema de lo que se llama transformada discreta de Fourier, DFT, que finalmente nos lleva a la herramienta FFT, que es una de las que más se usa pues en este tema de procesamiento de señales. Es una herramienta pues que ha venido abriéndose campo en un montón de cosas, incluyendo, por ejemplo, creo, no sé si les conté a ustedes, eh, en el tema de Internet de las Cosas, se hace modulación. O sea, se modulan las señales de los diferentes dispositivos para que ocupen canales distintos. Y por allá, bien en el fondo, la modulación se está haciendo a partir de estos algoritmos. Antes de empezar, pues quisiera también hacer una aclaración. Habla de transformada discreta de Fourier, pero realmente no es la transformada como tal, sino una aproximación. Es más bien un algoritmo, ¿no? Es un algoritmo para aproximar un espectro que se sabe que es continuo. Y la idea con esto es poderlo calcular de una manera razonablemente barata, digámoslo así, en términos de recursos de cómputo y en términos pues de tiempo. Una de las limitaciones grandes, fuertes que ha tenido el procesamiento de señales antes de la aparición de la FFT es justamente que calcular esos espectros, por ejemplo, en tiempo real era muy costoso en términos de cálculo, ¿no? Y de tiempo. Entonces ya con la aparición del algoritmo pues hubo una explosión de aplicaciones y como les digo hasta hoy en día en temas muy recientes aparece la FFT usada en contextos en los cuales no se había concebido, por ejemplo, hacer modulación de señales. Si uno analiza el tema de la transformada de Fourier de tiempo discreto, ¿sí? DTFT, la sigla pues que estábamos hablando de pronto en alguna clase anterior, la transformada de Fourier en tiempo discreto pues sería la herramienta, ¿no? Esa es la que uno tiene que usar si tiene una señal de energía y quiere conocer su espectro. Como la mayoría de las señales que vamos a considerar en nuestra vida práctica no son señales periódicas, esto puede ser una señal de ruido, una perturbación en un sistema de control, puede ser el transitorio de una respuesta de una máquina eléctrica, bueno, qué sé yo. En general todas esas señales son señales de energía. Y al ser señales de energía, pues le aplica la transformada de Fourier, cuya transformada de Fourier es de tiempo discreto, pues porque estamos hablando aquí de sistemas digitales. La formulación de esa transformada de Fourier la vuelvo y la copio aquí, ¿cierto? Es esta que tenemos aquí arribita. Y creo que lo había mencionado, pues, uno de los problemas graves que se tiene con esta formulación es que la variable de frecuencia en este caso es continua. Así que si yo quisiera con un Arduino, bueno, Arduino sería muy difícil, pero quizás con una Raspberry, un procesador embebido, un PC, computador, estar calculando los componentes espectrales de una señal en tiempo discreto, me encuentro con que en el dominio de la frecuencia, pues la variable de frecuencia es continua, ¿sí? Y eso genera pues un problema en el sentido de que en un computador no podremos nunca trabajar con variable continua. Entonces por ahí empieza un poco como la discusión en cuanto a cómo aproximar ese espectro, cómo aproximar esa transformada, ¿sí? Sí se sabe pues que la variable de frecuencia para señales de energía es continua, la variable f, la que hemos hablado tantas veces, que por ejemplo en su rango fundamental se mueve entre menos 0.5 y 0.5. Entonces por ahí ya hay alguna limitante en cuanto a calcular la transformada directamente. Entonces, realmente lo que se hace, seguro que lo he mencionado antes, realmente lo que se hace es un proceso de muestreo, ¿sí? Se le hace un muestreo a la frecuencia. De todas formas, así el rango de f sea finito, por ejemplo, la unidad de 0 a 1, ¿sí? F moviéndose de 0 a 1, o f moviéndose de menos 0.5 a 0.5. Así tengamos un rango finito, esta variable de frecuencia tiene infinitos puntos. Entonces, una primera aproximación al problema, ¿cierto? Sería hacer un muestreo en frecuencia. Pasar de infinitos puntos a una cantidad representativa de puntos que me permitan a mí aproximar, ¿cierto? La transformada o aproximar el espectro de esta señal x de n. Y de hecho, repito, por ahí es que va el algoritmo DFT y el FFT. Entonces, de la formulación original, uno podría hacer cosas como este código cortico, pues que yo me inventé acá. No tiene como mucho misterio.
hacer notar ahí en la línea 5, por ejemplo, cómo estoy tomando 1000 puntos en el rango de 0 a 1. ¿Sí? 1000 punticos de frecuencia. Empieza en 0 y termina antes de 1, o sea, no incluye el 1. Son 1000 punticos. Y de alguna manera, pues yo pintando el espectro, ¿cierto?, de esta señal, por ejemplo, para este filtro que es un paso altos, ¿sí? Quizás no tenga toda la resolución que me da una variable continua de frecuencia, pero con 1000 puntos sí puedo aproximar de manera más o menos adecuada cómo se comporta ese espectro, cómo se comporta la transformada en función de la frecuencia. Y acá lo que hago es, para esos 1000 punticos, implementar esta sumatoria, ¿no? Mire, es h que arranca valiendo 0 en todos los casos, ¿sí? Y a h se le va sumando la señal en el dominio del tiempo por esta exponencial compleja. O sea, es prácticamente la misma cosa que tenemos aquí, ¿sí? Lo único es que, bueno, el h original tiene 32 puntos, entonces la sumatoria no hay que hacerla sino por 32 valores, aunque aquí marca menos infinito, infinito, queriendo ser generales en cuanto a la representación pues, de x de n, ¿no? X de n puede ser de energía, pero tener longitud infinita. Entonces aquí se piensa pues en todas las muestras que tenga la señal x de n. Yo hago corro ese código, ¿cierto? Hago esa aproximación y obtengo cosas como estas, ¿no? Tengo un muestreo, repito, en el dominio de la frecuencia, en el rango de 0 a 1, ¿sí? Mire que el 1 no queda incluido. Aquí, por ejemplo, no tomé 1000, sino solo 40 muestras. Y observe cómo aproximamos de manera más o menos confiable, ¿cierto? En este caso, el espectro de magnitud de la señal. Creo que este es el mismo paso altas que está definido en el código, solo que tomé menos muestras. No tomé 1000, sino solo 40. Entonces, a lo último es eso, ¿no? A lo último es de un espectro que se sabe que es continuo porque la señal es una señal de energía. Uno lo que hace es tomar muestras en el dominio de la frecuencia, en el rango de 0 a 1, sin incluir el 1, ¿sí? Y de esa manera aproxima la transformada o el espectro, lo que quiera pintar de la señal original, ¿no? De la señal x de n, pues en la ecuación que estaba mostrando ahorita. El asunto es que ese muestreo tiene unas implicaciones, ¿sí? Y el asunto también es que a veces uno quiere usar la transformada de Fourier, la rápida de Fourier, la FFT, para dibujar o para pintar espectros de señales de potencia. Porque también es cierto, ¿sí? Yo lo dije ahorita al principio de la clase, muchas de las señales de interés para nosotros son señales de energía, o sea, no periódicas. Pero también hay casos, y voy concretamente al caso de ingeniería eléctrica, hay casos en los cuales uno está interesado en, por ejemplo, en tiempo real, analizar el contenido frecuencial de señales que sí son periódicas, señales de potencia. Por ejemplo, la señal que va por la red de distribución, ¿cierto? Una señal que está moviendo a 60 Hz. Y entonces ahí entra uno como en conflicto porque usa la FFT, que está concebida para este tipo de aplicaciones donde la variable de frecuencia es continua, usa la FFT para graficar espectros, por ejemplo, de señales que son periódicas. Entonces, otra vuelta de tuerca más, ¿no? Otro complique más ahí en este asunto, porque habría que entrar a considerar qué tan viable es eso, cómo se puede hacer eso sin cometer errores. La idea de la clase de hoy es que medio expliquemos un poco el algoritmo de la FFT, de la DFT más bien. Son lo mismo, solo que uno es más rápido, ¿sí? Y que nos quede claro, ahí sí, cierto, eso me parece muy importante, que nos quede claro el uso, ¿no? Cómo usarlo de manera correcta. No estar cometiendo errores referentes a la aproximación, ¿no? Que la aproximación me dé buena, que no esté yo haciendo cosas que no se deben hacer pues con la FFT. Bien, entonces para arrancar un poquito pues con el tema, partimos otra vez de la definición, perdón, aquí ya se hizo el muestreo, ¿sí? Entonces, creo que va a aparecer aquí a la derecha, se ha hecho el muestreo, ¿sí? Con esta consideración, tenemos una variable de frecuencia discreta, ¿sí? Discreta, dada por k sobre n. K es un valor entero, n también, ¿sí? La idea de esta discretización de la frecuencia, pues es hacer pasos uniformes, ¿cierto?, sobre el dominio de la frecuencia, y cada componente o cada valor de frecuencia está indexado por k.
Entonces la frecuencia F sub 0, F sub 1, F sub 2, y el cálculo ya concreto de esos valores de frecuencia se hace de esta manera, donde n es básicamente la cantidad de puntos que usted quiere considerar, ¿sí? N es la cantidad de puntos que usted desea considerar. De resto todo está igual, ¿cierto? Si usted compara esta expresión con la de la transformada convencional de Fourier, pues lo único que se ha hecho es cambiar aquí la variable de f por k sobre n, y el resto todo permanece igual. Y acá a la izquierda, pues ya no vas a tener la transformada x en función de f, sino x en función de k, ¿no? O sea, cada muestrica de esas que estamos tomando en el dominio de la frecuencia está indexada por un valor de k. Listo. Y podemos hacer lo mismo que les mostraba en el código anterior. Podemos empezar a variar k, por ejemplo, para que este recorrido de frecuencia cubra una unidad, por ejemplo, de 0 a 1 o de menos 0.5 a 0.5. Se darán cuenta, por ejemplo, que quizás manejar índices aquí de menos 0.5 a 0.5, frecuencias negativas, me complica un poquito porque ya me toca pensar mucho, pues, cómo pongo a cambiarla acá, ¿sí? Y quizás por eso es que en la definición de la transformada discreta de Fourier, los Ks que se trabajan son todos positivos, ¿sí? Ya lo hemos hablado, pero me voy a repetir, ¿cierto? Es lo mismo considerar una variable de frecuencia de menos un medio a un medio, por ejemplo, que de 0 a 1, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Lo único es que si usted considera el recorrido de la variable de frecuencia entre 0 y 1, tenga en cuenta que la mitad de las componentes de frecuencia que está calculando son alias y que realmente están refiriéndose a esas frecuencias negativas, ¿cierto? De 0.5 a 1, según la teoría que hemos hablado, lo del rango fundamental y demás que he repetido tantas veces, de 0.5 a 1 hay unos componentes que son alias de frecuencias negativas, ¿sí? Pero a lo último es la misma cosa, estamos calculando la misma cantidad de componentes, la misma representación en el dominio de la frecuencia. Entonces, por temas algorítmicos, o sea, esa es la suposición que yo hago, no se hace el recorrido sobre el rango fundamental, sino que se hace de 0 a 1. ¿Listo? Bueno, lo otro entonces, y aquí viene de pronto el truquito asociado con eso, y antes de poner la expresión quiero recordarles una frase que yo repetía quizás hace 2 clases, referente a una propiedad que tiene la transformada de Fourier, y es que cuando una representación en un dominio, sea el tiempo o la frecuencia, cuando una representación en un dominio es continua, ¿sí? Es porque la señal en el otro dominio es no periódica. O cuando una representación en un dominio es discreta, es porque la señal en el otro dominio es periódica, ¿sí? Continuo en un dominio, aperiódica. Discreto en un dominio, periódica, ¿sí? Y habrán notado entonces que hicimos una cosa aquí que no era característico de la señal. Pasamos de una variable de frecuencia continua, f, a una variable discreta k, ¿sí? Discretizamos, muestreamos la frecuencia. Eso tiene una consecuencia en el otro dominio, el dominio del tiempo. No sé si hay alguien de pronto se anima y lo dice antes de poner aquí la expresión. ¿Me ayudan? A las malas, si me permiten la expresión, a las malas, he convertido la variable de frecuencia, que era continua, en una serie de muestras. La discreticé. ¿Qué consecuencias tendrá eso en el dominio del tiempo, según lo que hemos hablado? Y esa propiedad o esa frase que he repetido tanto hace varias clases. Bueno, si Pues no lo quizás saben, dime. inestabilidad o qué. No, 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 para nada.
No, porque además estas son señales, ¿no? Por ahora no estamos hablando del sistema, esto es una señal cualquiera, por ejemplo, la señal de la voz suya. Y las señales no tienen propiedades de estabilidad, ¿no? Pero, me repito en la frase, ¿no? Si una señal es continua en un dominio, es aperiódica en el otro. Y si es discreta en un dominio, es periódica en el otro. Entonces, la respuesta que estaba esperando era que al discretizar la variable de frecuencia, que era continua, a las malas, en el dominio del tiempo, la señal se va a volver periódica. ¿Sí? La señal se va a volver periódica. Y una forma de verlo es un truquillo que vamos a mirar acá, ¿sí? A descomponer eso como en dos sumas. Y se van a dar cuenta ustedes que empieza a haber unas repeticiones de x de n. Y ahí viene la primera cosa importante que tienen que tener en cuenta para usar esta herramienta, la FFT, por ejemplo. Y es que esas repeticiones en el dominio del tiempo se podrían solapar, se podrían pisar unas con otras. Y si se pisan, si se solapan, perdí, porque estoy cambiando la señal. ¿Sí? Vamos a hablar de eso más adelante. Es una especie de alias como en el dominio del tiempo, no de la frecuencia, sino en el tiempo. Entonces, mire cómo la suma, ¿cierto? Se puede descomponer en esto, ¿sí? Uso una variable auxiliar L, ¿sí? Aquí estoy tomando N mayúscula muestras y lo que estoy diciendo es que voy a tener periodos, repeticiones de esto de manera infinita. O sea, esta suma de acá, la más interna, representa un periodo. Y mire que tiene límites finitos. O sea, se mueve durante exactamente n muestras acá. ¿Sí? Y acá le estoy diciendo a L, que es la variable que marca en qué periodo estoy parado, ¿sí? A L sí lo muevo entre menos infinito y infinito. Esto es simplemente una, digamos, argucia, ¿cierto? Un truco matemático para poder mostrar que vamos a tener infinitas repeticiones del espectro, ¿cierto? Pero también de aquí se puede deducir que hay infinitas repeticiones de x de n. ¿Listo? Y que con considerar solamente una de esas repeticiones, pues estaría viendo la señal original, ¿no? El x de n. Por ejemplo, usted le quiere, volviendo al caso que estaba mencionando ahorita, usted le quiere el espectro de magnitud a su voz diciendo hola, ¿sí? Entonces, al hacer este muestreo, implícitamente usted está volviendo ese hola periódico. Aunque usted dijo solamente una vez hola, esta discretización en la frecuencia hace que ese hola en el dominio del tiempo se repita indefinidamente, ¿ya? Pero eso a usted no le molesta, pues usted lo que debe tener cuidado es con que ese hola no se pise con el hola vecino y luego ya tengas una distorsión de la señal. En todos casos, pues, de alguna manera aquí queda explícito que vamos a tener repeticiones infinitas para x de n también, ¿sí? La periodicidad, como yo aquí estoy haciendo el recorrido por una unidad de frecuencia, la periodicidad se da en términos de n. Por ejemplo, si usted define que quiere muestrear el espectro de una señal con 100 muestras, digamos, si quiere manejar 100 muestras, pues aquí tiene como sentido, ¿no? Se puede ver que cada que usted haga un recorrido de 100 valores de f sub k, ¿sí? Va a empezar a repetirse, ¿sí? Las primeras 100 van a ser igual a las muestras desde la 101 hasta la 200, y luego de la 201 a la 300 y así. Básicamente por esta formulita de acá, porque si k, por ejemplo, con n valiendo 100, llega a 99, usted prácticamente está en la unidad de frecuencia. Y de ahí en adelante empezaría a pisar alias. Bueno, alias no, alias ya está pisando desde hace rato, pero empezaría a pisar repeticiones de las primeras componentes que ya había calculado por aquí cercano al cero. No sé si me explico, si alguien tiene alguna pregunta o comentario hasta ahí. Bienvenido. Entonces, dos frases, digamos que resumen un poco la cosa. Estamos tomando una transformada de Fourier convencional y la estamos muestreando. Ya la variable de frecuencia es discreta. ¿Listo? Y como consecuencia de eso, segunda frase, como consecuencia de eso, la señal en el tiempo va a empezar a ser periódica, se va a empezar a repetir. Para poder hacer ese muestreo en el dominio de la frecuencia es porque he tenido que repetir x de n en el dominio del tiempo. ¿Listo? La DFT entonces queda definida de esa manera. La DFT o la FFT, si usted quiere también. De manera teórica queda definido así, ¿cierto?
Hago la sumatoria de las muestras entre 0 y n-1, o sea, no considero todos los periodos posibles, sino uno solito para no repetirme, ¿sí? De 0 a n-1, x de n por esta exponencial compleja que tenemos aquí, ¿cierto? Donde k sobre n corresponde a la frecuencia que estoy mirando en alguna muestra particular, ¿sí? Y donde k solo hace el recorrido de 0 a n, sin incluir el n, que es básicamente este rango que tenía yo pintadito aquí arriba a la derecha, ¿cierto? Hacer el recorrido de k entre 0 y n, considerando eso que tenemos aquí, pues significa que la frecuencia se mueve entre 0 y 1. ¿Sí? Y ahí va sacando una serie de componentes y de esos componentes uno puede aproximar el espectro original que era continuo. Pues hasta ahí está, digamos, explicada ya la DFT o la FFT, ahí no tiene pues como mucha ciencia. ¿Listo? Tenemos que entrar a considerar es un poquito los cuidados que se deben tener en usar esta herramienta. Porque repito, es una aproximación, porque tenemos un riesgo ahí de alias en el dominio del tiempo, que se me pisen las copias que he creado artificialmente de la señal. Obviamente uno nunca ve las copias, ¿cierto? Usted Lola no lo ve repetido nunca, ni va a reproducirlo y le suena distinto, no. Es solamente un truco, ¿cierto? Hacerla periódica en el tiempo para que sea discreta en la frecuencia. Entonces hay que tener cuidado de todas formas. Aquí está la definición que teníamos en la diapositiva pasada, ¿cierto? La DFT de una señal x de n con n puntos. Observen, y también aplica para la FFT. Pero eso uno nunca lo tiene en cuenta. Observen que realmente esto hay que entrar a considerar dos argumentos de entrada, ¿no? No es solo la señal a la que le quiero aproximar el espectro, sino con cuántos puntos lo voy a hacer. Y no sé si ustedes lo han tenido en cuenta, pues, pero hasta donde yo he visto en los laboratorios y demás, cuando ustedes usan la FFT, solo le pasan la señal. O sea que MATLAB está tomando decisiones aquí con respecto a la N. ¿Sí? Digamos, desde la definición inicial de lo que es este algoritmo de aproximación, uno tiene que decirle, vea, quiero aproximar con 1000 puntos, con 10.000 puntos, con 100, con 20. Sin embargo, pues el comando FFT, MATLAB y muchos otros tienen por defecto una denominación para el valor de n. Entonces, mire, por ahí ya empezamos a mirar cosas que de pronto no habíamos tenido en cuenta para usar esta herramienta. Entonces, ahí está la ecuación, ¿cierto? La definición. Espero que ya se sepan ubicar con respecto a la frecuencia, ¿cierto? Cada posicioncita de ese vector de números complejos, porque esto es una transformada de Fourier finalmente aproximada, ¿sí? Cada posición de este vector de números complejos tiene un significado en frecuencia dado por el valor de K, por el índice, tal y como estábamos hablando en la diapositiva anterior, ¿no? Entonces, finalmente y resumiendo, pues lo que tenemos es esto, ¿no? Ya no estaba hablando de F, sino de omega, o sea, la variable de frecuencia angular, ¿sí? F es, omega es 2πf. Entonces, en vez de hablar de un recorrido entre 0 y 1, hablamos de un recorrido entre 0 y 2π. ¿Sí? El recorrido que hace la transformada discreta de Fourier o la transformada rápida de Fourier para la variable omega es entre 0 y 2π sin incluir al 2π. O sea, el último, el límite superior, digamos, del rango no se cubre nunca, ¿no? Y cada una de estas muestritas, pues, corresponde a una aproximación, ¿cierto?, de lo que sería un espectro en variable continua, o de lo que sería la transformada en variable continua omega, ¿sí?, donde la separación entre muestra adyacente está dada por, en este caso, 2π sobre n. ¿Cierto? Esto sería como la resolución, si se permite la expresión, la resolución en frecuencia de ese proceso de muestreo que se está haciendo es 2π sobre n. O si se pregunta por el delta de f, pues 1 sobre n, ¿no? ¿Por qué? Porque es una unidad completa de frecuencia y son n muestras. Así que la distancia entre muestras adyacentes pues sería 1 sobre n. Voy a borrar todo esto. Si ese es, digamos, el delta, ¿cierto? La separación entre muestras adyacentes, y a usted le preguntan por la posición de una muestra en particular, la muestra 7, por ejemplo, pues multiplique ese delta por 7, ¿no? Por K. Así como si esto fuera frecuencia, pues sería K sobre N, que era la formulación que teníamos hace 2 diapositivas, ¿no? F sub K es K sobre N. Omega sub K es 2πK sobre N.
¿cierto? La posición ya de una muestra en particular es K veces el delta. Otra consideración, ya lo mencioné, ¿cierto? Que tenemos que tener en cuenta es, ¿qué pasa cuando yo decido usar esta herramienta, la DFT o la FFT, para aproximar espectros o transformadas, o la serie, pues en este caso, de señales que son de potencia, señales periódicas, por ejemplo? Entonces, aquí vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Cómo por medio de esta herramienta, este algoritmo, aproximamos una serie de Fourier en tiempo discreto, ¿no? Serie de Fourier en tiempo discreto, es decir, una herramienta para pasar el dominio de frecuencia, pero para señales que son periódicas, o en general para señales que son de potencia. ¿Cómo se puede hacer eso? Entonces, partimos de la definición que ya di, ¿cierto? Y vamos a compararla con la definición de la serie de Fourier, que es esta. La serie de Fourier en tiempo discreto para una señal periódica es exactamente esta. Y ustedes ven ahí una cosa muy sencilla, ¿cierto? Obviando un factor de escala, la serie es exactamente igual a la de FT. ¿Sí? La serie y la de FT son exactamente lo mismo. Entonces, ahí lo que habría que hacer es corregir con este factor de escala. No sé si lo han visto, yo sé que en otros cursos se maneja, ¿cierto? Y muchas veces uno cuando va a sacar el espectro, saca la FFT, incluso en este curso, no sé si lo hemos hecho esta vez, y se dividen todos los valores complejos por una longitud. Se hace una especie como de normalización. De pronto aquí en algún código lo he mostrado así, o ustedes lo han visto en otro curso, ¿no? Se saca el vector de números complejos y se lo divide, ¿cierto? Se divide por una longitud. O sea, estamos a partir de la DFT, que sería esta formulación, al dividir por L lo que estamos aproximando es la serie de Fourier. No sé si han tenido la experiencia, repito, pues, pero este paso, y esto es lo importante de esta diapositiva, este paso de normalización es obligatorio para señales que sean periódicas, señales de potencia. Usted, por ejemplo, le quiere ver los armónicos de corriente a una máquina de AC que está funcionando a 60 Hz, ¿cierto? Entonces va y captura la señal de corriente, saca la FFT y al final, tiene que normalizar esos valores complejos que le dio la FFT por el periodo o por la longitud del vector de datos que usted está manejando. ¿Para qué? Para poder ver los armónicos en su amplitud correcta, ¿no? No sé si lo hemos hablado tampoco, a veces uno hace grabaciones desde la señal de voz, ¿sí? Aquí en MATLAB seguro que han visto que las muestras de la señal de voz están entre -1 y 1. Ese es el rango dinámico que maneja MATLAB para señales capturadas del micrófono del computador. ¿Cierto? Señales de audio capturadas es entre -1 y 1. Y bueno, hay un montón de niveles porque para audio sí hay muchos bits. Pero el asunto es que a veces uno coge una señal de voz entre -1 y 1 y saca la FFT para ver su espectro. Y hay escalas, por ejemplo, de 1000, de 10.000. Ve uno el espectro puede ser de magnitud con una escala grandotota. Eso tiene sentido para señales de energía porque pues, tenemos muchas muestras. Y muchas muestras, así sean de magnitud 0.5, 0.6, 0.9, muchas muestras acumulan mucha energía. ¿Sí? 20.000 muestras, así valgan 0.5 todas, acumulan 10.000. ¿Sí? Por dar un ejemplo. En cambio, para señales periódicas, pues no tiene sentido uno decir que tengo una señal que está moviendo entre -1 y 1 y tengo armónicos de 20 o de 100 o de 2000. ¿Sí? Entonces, vuelvo y repito, muy importante, si usted va a ver espectros de señales que son periódicas, es necesario incluir esta normalización en el cálculo de la transformada. ¿Sí? Ahí sí le queda correcta, le queda correcto el valor de los componentes espectrales. Otro detalle importante, pues obviamente ahí es lograr que estas muestras coincidan con las posiciones en las cuales yo espero ver los armónicos, ¿no? Yo no voy a ser de pronto como tan poco hábil de escoger un n, ¿cierto? Un n en la división esa, en el muestreo de la frecuencia,
y que de pronto las muestras que se están tomando el espectro caigan en múltiplos de 50 Hz, cuando yo lo que quiero ver es una señal con armónicos en múltiplos de 60. Mucho ojo con eso, ¿no? Entonces, pilas, repito, esto hay que entenderlo muy bien para poder usar la herramienta de manera adecuada. Consecuencias prácticas de lo que acabo de decir. Yo necesito que ese proceso de muestreo caiga, ¿cierto? Le pegue a las posiciones discretas de los armónicos, porque esta señal es periódica, es una serie de Fourier. Yo quiero que los X de K y los C sub K coincidan en posición, ¿sí? Es consecuencia de la práctica. Hay un estándar IEC para ingeniería eléctrica, para la toma de señales en unas redes de transmisión y de distribución. Si no estoy mal, y de pronto si alguien sabe cómo es la referencia, me corrige. Creo que es IEC 68100. De pronto lo habrán oído mencionar los electricistas. ¿Qué dice el estándar? Pilas. Tome muestras para ser transformadas, por ejemplo, este estilo. Tome muestras durante múltiplos enteros de un periodo. De esa manera queda garantizada la coincidencia de estas X de K con los E sub K que estoy manejando. Es decir, no es conveniente, no es práctico, me va a engañar el espectro si yo tomo muestras, por ejemplo, de un periodo y medio de la onda sinusoidal. Por varias razones, incluyendo la que acabo de mencionar, eso no es correcto. Si voy a mostrar periodo y medio y eso lo paso por una FFT y ya me da el espectro, no, está mal hecho porque vas a tener una distribución de muestras X de K que no coincide con esto y te va a engañar lo que estás viendo ahí. Voy a volverme a detener allí, no sé si alguien quiera comentar alguna cosa. Bien. Esto ya lo mencioné, ¿cierto? La DFT o la FFT convierte una señal de energía original en una señal periódica donde el periodo que se asume es n muestras, ¿no? N muestras es el periodo de la señal. Entonces, aquí está un poquito el tema del solape en el dominio del tiempo, ¿no? Del aliasing en el dominio del tiempo. Entonces, aquí tenemos una señal de energía, x de n, ¿sí? No dice, pero puede ser de longitud infinita. Puede ser que esto asintóticamente se aproxime a cero, pero no llegue a ser cero, ¿cierto? Arranca aquí la señal, por ejemplo, una grabación, ¿cierto? De un transitorio, arranca aquí en tiempo cero y se prolonga, en principio, digamos que indefinidamente. Sin embargo, asumimos, ¿cierto?, que a partir de cierto valor L que aparece acá, pues la señal no tiene valores representativos, ¿sí? A partir del momento L ya se puede asumir que la señal terminó, que es más o menos también lo que uno hace con el transitorio, ¿no? Está grabando un transitorio de algún fenómeno físico y usted dice, no, ya no sigamos grabando, que ya eso no tiene valores importantes o muestras importantes. Entonces, primer caso, se ha escogido, como pueden ver acá abajito, se ha escogido un periodo entre comillas porque la señal no es periódica, pero se ha escogido para el proceso de muestreo en el dominio de la frecuencia un periodo n mayor que la longitud que yo había asumido de x, ¿sí? N, el periodo, es mayor que L, o sea, la duración de la señal. Esto es importante. La cantidad de puntos que voy a tomar en el dominio de la frecuencia es mayor que la cantidad de muestras que dura la señal, ¿sí? Como justamente la DFT convierte a las malas en periódica esta señal original, pues el efecto, digamos, sería este que están viendo ustedes aquí abajo, ¿cierto? Pues la señal llega y empieza, termina en L, y n muestras después vuelve y aparece el periodo siguiente. Y así me la paso, ¿no? Repitiendo en el dominio del tiempo. Repito, esto nunca se va a ver, ¿cierto? Usted nunca va a ver la señal repetida, pero el efecto, digamos, matemático de hacer ese muestreo en el dominio de la frecuencia, pues es este, ¿sí? Una repetición. Caso contrario, escogemos un n menor. O sea, el periodo que se escoge es menor que la duración de la señal a la que le quiero ver el espectro. Y este es el caso, digamos, crítico, porque aquí, como pueden ver, hay un solape, ¿no? Las copias que he generado a las malas
las copias que aparecen en el dominio del tiempo por efecto de ese muestreo en la frecuencia se solapan entre sí, se pisan entre sí. Así que esta señal ya no se puede considerar igual a la original. El espectro que usted saque de esta manera, con este solape, le va a mentir. Ese espectro no es el adecuado. ¿Listo? Yo hago una pregunta referente para que me ayuden un poco y para que despierten. Referente a algo que me comentaba ahorita, ¿no? Cuando uno usa la FFT, por ejemplo, en MATLAB, uno le pasa la señal y ya. ¿Cuál creen ustedes que es el n que escoge por defecto MATLAB en esos casos? ¿Qué le ocurre? ¿Profe, el tamaño del vector o qué? Exactamente, de hecho lo habrán visto cuando hacen la FFT, ¿no? Si yo le paso a ese comando de FFT un vector de 1000, él llega y devuelve 1000 números complejos. O sea, él dice, pues tomemos lo mínimo, ¿no? El mínimo valor de n permitido para evitar el solape es el tamaño de la secuencia. O sea, tendríamos un periodo exactamente igual al tamaño, ¿no? N igual a L, digámoslo así. Eso es lo que hace MATLAB por defecto. N igual a L. O sea, lo que dura el vector es el periodo. Entonces, inmediatamente en este proceso puede devolver la periódica. Inmediatamente termina la señal, empieza a aparecer la repetición, el siguiente periodo. ¿Sí? Entonces, por defecto, muchas versiones del comando FFT hacen esto. Además, porque es la forma más barata, ¿no? Sin distorsión. Es la forma más barata de aproximar el espectro. Hacer n exactamente igual a la longitud o al tamaño de la secuencia a la que le quiere ver el espectro. Listo. Pero usted podría manejar n's mayores, o sea, si n es mayor no hay ningún problema. Usted de pronto quiere ver más resolución, quiere ver mejor definida la representación en el dominio de la frecuencia, pues haga más puntos, ¿no? Calcule más puntos. Obviamente, pues, aunque la FFT es muy rápida, si usted decide poner más puntos, eso sí puede tener implicaciones en cuanto a lo que se le va a demorar el algoritmo a calcular todo, ¿no? De todas formas, habrán visto también pues, que la FFT está muy optimizada y incluso para señales multimedia que tienen miles y miles de muestras, calcula rápidamente la transformada o la aproxima rápidamente. Entonces, otra segunda consideración importante, ¿cierto? Con respecto a la cantidad de puntos, que sea al menos la longitud del vector, o si quiere mayor, pero nunca menor porque tenemos este solape que está acá. Bueno, ya entramos entonces a ver esta ecuación de arriba que en el lenguaje que estábamos hablando al principio pues, de este tema de análisis en frecuencia, pues es justamente la ecuación de análisis. Y esta segunda de acá, que es la ecuación de síntesis. La DFT es una transformada unívoca, o sea, si usted pasa el dominio de la frecuencia y se devuelve, va a recuperar exactamente la señal que tenía. Con una salvedad muy importante. Dos cositas, miren los límites de las sumas. Siempre son límites finitos. ¿Sí? Eso es muy importante, o sea, nunca va a haber en el par de la DFT límites infinitos, siempre son n valores los que toca considerar. Tanto n, digámoslo así, n valores en el dominio del tiempo para la señal, como n mayúscula componentes espectrales aquí. ¿Sí? Me van a generar o n muestras en el dominio del tiempo o n componentes espectrales discretos en el dominio de la frecuencia. ¿Listo? Se me olvidaba mencionar una cosita que acabo de caer en cuenta. ¿Sí? Con respecto a la diapositiva anterior. Pongamos que usted, permítame, me devuelvo aquí. Y borremos todo esto. Pongamos que usted hace lo que he venido mencionando como ejemplo varias veces acá, ¿cierto? Usted decide grabar su voz y decir hola porque quiere ver eso en el espectro, cómo queda representado, qué componentes tiene el espectro de magnitud y todo ese cuento. Entonces hace, ¿cierto?, la grabación y saca o quiere sacar la FFT. ¿Sí? Sin embargo, usted da un lenguaje de programación en donde la FFT no tiene segundo parámetro. Solo hay que pasarle la señal y ya, la grabación que usted hizo. A alguien se le ocurre una idea para hacer el muestreo sobre más puntos, o sea, qué es lo que se hace o qué será lo que hace por dentro MATLAB cuando yo le pido más puntos de los que tiene realmente la señal. ¿Qué se le ocurre que puede pasar allí?
Eso tiene una implicación muy fuerte, que si de pronto nos da tiempo, se las puedo contar un poco, en lo referente a una cosa que llama la resolución del dominio de la frecuencia. Pero por ahora, ¿cierto? ¿Cómo hacemos, mejor dicho, para tener más puntos que la longitud? Si no tuviéramos la disponibilidad de ese segundo parámetro. ¿O cómo hace por allá por debajo MATLAB? Pongamos que OLA dura 8000 muestras. Yo digo, no, yo quiero un espectro con más resolución, vamos a ponerlo de 20000. ¿Sí? Yo quiero que este OLA quede en el dominio de la frecuencia con una buena resolución y quiero darle 20000 puntos de muestreo en la frecuencia. ¿Cómo será que se hace para que esta señal, que originalmente no dura sino 8000, a la hora de pasarla por el comando, pues quede con 20000 puntos? ¿Qué se les ocurre? Un sobremuestrado, profe. Esa es una, pero esa es costosita, porque usted sabe que el sobremuestreo es interpolar y hacer cosas de esas, entonces le va a gastar tiempo. Hay una más sencilla todavía. De hecho, el sobremuestreo sería lo más correcto, pero hay una muy sencilla. ¿Cuál será? Miren aquí el dibujito. Bueno, yo les cuento, ¿sí? Y para que lo tengan también ahí presente, porque a veces uno haciendo esas cosas distorsiona la onda. Les cuento, lo que se hace es poner ceros. ¿Sí? Si se supone que la señal termina aquí en L y usted quiere ponerle más puntos a eso, pues entonces mete, por ejemplo, 20 ceros más de aquí en adelante. Y ya le pasa la señal, eso se llama zero padding, ¿no? Como rellene con ceros. Es el concepto, ¿sí? Entonces, la señal terminó aquí en L, pero yo quiero más puntos que L, entonces relleno con ceros la cantidad de ceros que yo quiera, pues como para completar cierta cantidad de puntos, y le paso a la FFT la señal así, ¿cierto? Porque supone que usted dijo hola y no dijo nada más. O sea que de aquí en adelante, cuando termina la señal, pues usted puede poner ceros y no está alterando, no está cambiando la naturaleza de la señal, ni su espectro, ni nada de eso, ¿sí? Entonces, téngalo en cuenta, téngalo presente. Cuando usted pide más puntos de los que tenía la señal original, lo que está ocurriendo es que usted está agregando ceros. Listo, pilas con eso. Está agregando ceros. Entonces, ahí viene, por ejemplo, una pregunta bien importante, que eso es lo que les decía, pues que luego con tiempo, si es posible, se lo explico. Y es, ponga que usted tiene una señal seno. Y como comentaba ahorita, el estándar IEEE 68100, si no recuerdo mal la referencia, dice, tome un múltiplo entero de la cantidad de periodos. Entonces, por ejemplo, toma un periodo, ¿sí? Y esta es la que va a transformar, esta es x de n. Listo. La va a transformar, pero dice, no, es que eso no tiene sino como 100 muestras, yo quiero 1000. Entonces, pilas que cuando usted maneja los 1000, lo que está haciendo MATLAB por allá por debajo es ponerle una secuencia de un montón de ceros acá para completarle la cantidad de puntos. Y obviamente el espectro de este seno con este montón de ceros no es lo que usted anda buscando. Entonces, ese es un cuidado que toca tener cuando usted dice, no, le voy a cambiar la resolución a eso, quiero una alta resolución, quiero que las muestras queden muy pegaditas para que el espectro quede súper bien aproximado. Pues recordar que estamos haciendo esto, estamos haciendo un relleno con ceros, ¿sí? Y en muchas situaciones ese relleno con ceros funciona como el hola, ¿cierto? El hola es, yo digo hola y me callo, entonces de ahí en adelante poner ceros no me afecta nada, pero estoy aproximando quizás el espectro de una señal periódica, poner ceros aquí me cambió la señal, esto ya no es un seno. Esta no es la onda que viaja por la red eléctrica. La onda que viaja por la red eléctrica va con una periodicidad para la señal seno y nunca aparecen estos ceros adicionales que me están poniendo acá. Entonces, esa es, digamos, la razón por la cual estoy hablando de esto, es tener ese cuidado para señales periódicas. Quizás convenga más agregar otro periodo en vez de poner ceros, ahí tendrías más puntos, o hacer lo que dijo alguien ahorita, ¿no? Hago un sobremuestreo, meto más densidad de muestras aquí, en esta señal periódica, y de esa manera también voy a tener más muestras en el dominio de la frecuencia, ¿sí? Pero para señales periódicas, el cuento de poner ceros no es un negocio bueno porque me va a cambiar el espectro. Volviendo aquí no sé si hay alguna pregunta, pues. Volviendo aquí al par de ecuaciones, la de análisis para pasar al dominio de la frecuencia, o la de síntesis para pasar al dominio del tiempo a partir de las muestras en la frecuencia,
estaba haciendo notar dos cosas. Los límites son finitos, ¿sí? Y la cantidad de componentes espectrales son finitos también. O sea, este algoritmo siempre termina. Yo recuerdo que alguno de ustedes me preguntaba cuando estábamos hablando de la serie de Fourier. Uno de ustedes me preguntaba, profe, entonces para la señal cuadrada son infinitos componentes. Y la respuesta en tiempo continuo es sí. Usted quiere reconstruir una señal cuadrada perfecta, tiene que agregar infinitos C sub k, infinitos componentes. En el caso de este par de ecuaciones, ¿cierto? La de análisis y la de síntesis, todo es finito, ¿sí? Hay n componentes en el dominio de la frecuencia, hay n muestras en el dominio del tiempo. Y los límites entonces se mueven en consecuencia. ¿Sí? Siempre van de 0 a n menos 1, como pueden ver acá. Entonces, que esto sea finito es una ventajota, ¿cierto? Porque un computador entonces llegue a calcular los n que tenga que calcular, a veces se demora, pues, porque son muchos, pero es un valor finito, o sea, se puede llegar a calcular todo, no hay que recortar, digamos, el espectro por ninguna parte, porque todos los componentes están ahí, ¿cierto? Son, repito, de longitud finita. Tengo un ejemplito ahí para mostrarles también de un código ahí generado, pues, en MATLAB. Esto es una especie como de rampa escalonada, ¿cierto? Arranca en 0, luego 1, luego 2, luego 3, luego 4, luego 5. Yo hice el cálculo del espectro en variable continua, entre comillas, ¿sí? Y el espectro es este que tenemos aquí. Listo. Esto tiene un fuerte nivel de DC, obviamente. O sea, el promedio de esto no es 0. Tiene un fuerte nivel de DC, como pueden ver ustedes acá. Y puede haber alguna información espectral, ¿cierto? Y en vez de pintarla de menos 0.5 a 0.5, la he pintado de 0 a 1, porque quiero superponer acá, quiero ver superpuestas las muestras en el dominio de la frecuencia que hace la EFT. Entonces, por ejemplo, para cuando n vale 5, o sea, no tomé sino 5 muestras, ¿sí? 5 muestras de la señal, pues tenemos este conjunto de acá. Claro, si n vale 5, tendría muestras cada 0.2 unidades, digamos, en el dominio de la frecuencia, ¿no? Porque es una unidad dividido n, la separación entre muestras adyacentes. Y n vale 5, entonces tengo muestra en 0, tengo muestra en 0.2, tengo muestra en 0.4, 0.6 y 0.8. ¿Sí? Y he superpuesto a escala, he superpuesto el espectro original. Ahí se alcanza medio a ver. ¿Sí? Y una garantía que tiene la DFT es que, al menos en los puntos de muestreo, el espectro original, o sea, el espectro continuo, y el espectro de la aproximación por muestras coincide perfectamente. Claro, yo no puedo saber lo que hay entre muestra y muestra, porque esto no es continuo, ¿cierto? Tengo muestra en 0.2 y en 0.4, ahí en el intermedio, pues no sé. Pero al menos en las posiciones en las que hay muestras, sí tengo una coincidencia perfecta. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso de arriba, con n igual a 5, me engaña porque el único valor distinto de 0 es el de DC. El único valor distinto de esa señal, distinto de 0, es el de acá. Los demás, por eso está el ejemplo así concebido, las demás muestras dan todas 0. Entonces, si usted no está viendo sino las muestras, dice, no, eso es un DC, no tiene sino armónico aquí, en la frecuencia 0, eso es un DC, los demás armónicos dan 0 todos, ¿sí? Entonces, podemos ir mejorando un poquito, ¿no? Y aquí cambiamos la resolución, de 5 muestras pasamos a 25, que si no recuerdo mal es la longitud de la señal. De hecho, este n igual a 5 es incorrecto por las razones que he explicado ahorita, ¿no? Este n igual a 5 no es bueno porque es menor que la longitud del vector. Y acá ya al menos tomo la longitud, que es 25. La longitud del vector original, o sea, vector en el dominio del tiempo. Y claro, ya ahí empiezo a ver más información de la que tenía originalmente. Veo el DC, sí, pero también veo otras componentes espectrales diferentes de 0, ¿sí? Y podría yo de pronto interpolar y unir los puntos acá y tendría una aproximación más o menos razonable, ¿cierto? Más o menos buena de qué es lo que está pasando con el espectro de la señal, ¿sí? Ahora, si me da por tomar más muestras todavía, por ejemplo, n igual a 100, observen cómo ya la reconstrucción da mucho mejor, ¿cierto? Muy similar a lo que tenía ahorita en variable continua en la diapositiva anterior. Y eso es, entonces,
Chicas, jóvenes, eso es hacer un muestreo de frecuencia buscando aproximar más o menos cómo se comporta la señal en el dominio de la frecuencia, que esa frecuencia es una variable continua. Esto ya es un tema un poco orientado al cálculo en la práctica de la DFT y a las optimizaciones que hace MATLAB y otros lenguajes de programación, otros entornos, para calcular esa FFT de manera rápida. Vuelvo y repito, la DFT, que es la versión original de esto, y la FFT, que es la versión optimizada, hacen exactamente lo mismo, o sea, se calcula la misma cosa. La diferencia es el cómo, ¿no? La DFT lo hace generalmente pues con unas fórmulas de este estilo o de manera matricial, como vamos a ver, y la FFT se aprovecha de unas simetrías, de hecho es una simetría par que tienen estos cálculos, y descompone el problema en un montón de problemas más chiquitos y eso de alguna manera le da velocidad. ¿Listo? Entonces, para poder hablar de esa transformación lineal y poder explicar un poco cómo funciona esto, vamos a hacer una transformación aquí, en donde se agrupa E a la menos J 2pi sobre N, se hace W mayúscula sub N, ¿sí? Y los dos términos del exponente que habían sobrando, que estaban K minúscula y N minúscula, pues se ponen acá, ¿sí? Entonces, eso a lo último, bueno, W sub N sería entonces E a la menos J 2pi sobre N. Y la ecuación de síntesis, o sea, para devolverme al dominio del tiempo, pues quedaría también en términos de ese W sub N mayúscula. Pero vamos a concentrarnos en esta primera versión de acá, esta, ¿cierto? Teniendo en cuenta lo que significa W sub N. De hecho, observen que W sub N pues, es una constante, eso lo puedo precalcular. Para un N mayúscula, pues ya queda definido. Básicamente, 2pi sobre N sería, si ustedes recuerdan, el paso, ¿no? La distancia entre cada par de omegas adyacentes en el proceso de muestreo. Eso se puede precalcular, tenerlo por ahí guardadito una sola vez. Y finalmente, la transformada de DFT se puede expresar de manera matricial de esta manera, ¿sí? O la transformada inversa, como está aquí abajo, donde ese W sub n asterisco, si no recuerdo mal, es el conjugado inverso. Ahorita lo miramos. El todo es que aquí está, llega y organiza usted la señal del dominio del tiempo como un XDN, un vector columna. Todas las muestricas que tiene para transformar las organiza como una columna. La matriz W sub n que estamos mencionando acá corresponde a esto que ven ustedes aquí, ¿sí? Usted tenía W sub n precalculado, entonces lo eleva en primer caso a la 0, luego aquí a la 0, 1, 2, hasta n-1, acá el doble, y así va recorriendo hasta el triple, 4 veces, 5, hasta que llega por acá. Entonces, básicamente son exponenciales o potencias de la misma base, ¿no? Empezando por 0 y terminando en n-1. Básicamente es eso. Entonces, ustedes se darán cuenta pues que aquí hay algunas simetrías, que algunos de estos términos, por ejemplo, coinciden. Entonces, que aquí se puede uno ahorrar cálculos si es inteligente a la hora pues, de hacer, por ejemplo, este término coincide con este de acá. La misma simetría de la matriz permite que usted parta siempre el problema, por ejemplo, un problema de calcular una FFT con, por ejemplo, 512 puntos. ¿Sí? Una matriz, por ejemplo, aquí de 512 por 512. Usted la parte en dos matrices de la mitad del tamaño, o sea, 256 por 256. Y eso también es la razón por la cual la FFT funciona mucho mejor. La FFT funciona re bien si el tamaño n mayúscula es potencia de 2, porque así él puede seguir dividiendo por 2 casi que hasta tener dos muestras. Y de esa manera se puede acelerar mucho el cálculo de estas transformadas en términos matriciales. Si usted lo va a montar normalito, pues tiene que organizar la matriz, ¿cierto? W sub n la eleva al cuadrado, luego a la 3, luego a la 4 por acá, W sub n, luego a la cuadrado, a la 3, a la 4. Y así va armando, digamos, otra vez esta matriz W
De hecho, esta matriz W puede estar precalculada también para un tamaño específico. Usted ya sabe que el tamaño que va a manejar, por ejemplo, es 128 puntos, entonces ya la tiene precalculada. Cuando le llega a su vector de 128, pues hace un producto matricial y ya obtiene a partir de ese producto las muestras o las componentes espectrales en el dominio de la frecuencia. Y sí, aquí finalmente el W sub n asterisco es el conjugado de estos valores que tenemos acá. Pues, casi que para hacer la transformada directa, el análisis, o la inversa que es la síntesis, casi que el proceso es el mismo. Lo único es que hay que sacarle, repito, conjugados a esta matriz de acá, y en el caso de la inversa, pues dividir por n, ¿no? N mayúscula. También les tengo para que lo revisen si quieren y incluso es un código que tengo ahí disponible para que se lo voy a juntar, ¿sí? Para que revisen esta forma matricial de calcular la DFT. Entonces, aquí calculé mi W. Sí, esto es un escalar complejo, un número complejo. Y aquí voy armando la matriz aquella que les estaba contando, ¿no? La matriz que queda W al cuadrado, luego a la 3, luego a la 4. Aquí está armándose esa matriz. Al final, para cualquier X, yo lo genero aquí de manera aleatoria, un X de 10 muestras. Calculo la transformada por medio de ese producto matricial y por medio de la FFT. Pues ahí como por comparar, ¿no? Esto de hecho ha sido un ejercicio en otras versiones del curso. Calcule la transformada rápida, perdón, la transformada discreta de Fourier por el método de las matrices y compárela con el método de FFT, pues que está programado ya en MATLAB, que está optimizado allá. ¿Sí? Y el TIC y el TOC, que varios de ustedes ya lo conocen, este TIC y este TOC lo que hace es medir tiempos. También como por comparar, ¿no? Como por ver de pronto qué método es más rápido. Yo les adelanto pues que teniendo la matriz lista, este método matricial también es muy rápido. Habiendo ya organizado la matriz pues con los valores de W mayúscula, eso es bastante rápido. E incluso le gana la FFT para tamaños pequeños, pero ya cuando el tamaño es considerable, miles de muestras, siempre la FFT sí tiene un desempeño como mejor. Véalo, aquí está. ¿Cierto? Resultados para 10 muestras. El algoritmo matricial le ganó a la FFT. Calcularon lo mismo. Aquí se ve clarito. Los resultados son los mismos, pero el de matrices demoró 0.2 milisegundos y el de la FFT 0.3. Si usted ya me pone a calcular transformadas sobre vectores de 1000, de 2000 muestras, seguro que se cambia, ¿no? Se intercambia. Y el que termina siendo más rápido siempre será el FFT. Un detallito adicional que tenemos que tener en cuenta es, y eso no se hizo en este algoritmo, pero pues vale la pena hacerlo porque me ahorraría la mitad de los cálculos, es el tema de la simetría hermitiana. ¿Sí? Aquí estamos hablando de 10 muestras. 10 muestras. ¿Sí? Entonces, si vamos a poner aquí en una columna la frecuencia a la cual están ocurriendo las muestras, pues, a ver, 2, 4, 6, 8, 10, sí hay 10. Entonces, la primera muestra ocurre en frecuencia 0, ¿cierto? Cuando K vale 0. La segunda en punto 2, la tercera en punto 4. No, perdón, estoy mal, qué pena. La frecuencia es 0, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Y esta de acá, que no voy a escribir, esta aparece en la frecuencia punto 5. Entonces, si uno maneja la teoría, ¿cierto? Y conoce el concepto de simetría hermitiana, dice, pues, ¿y yo para qué sigo calculando si ya aplicando la propiedad de simetría hermitiana la señal de origen era real, ¿cierto? Ahí es donde aplica la propiedad. Yo puedo hacer un reflejo, ¿sí? Recuerden pues que para frecuencias negativas, el componente espectral de la transformada es el conjugado del mismo componente, pero en frecuencia positiva. Por ejemplo, mire, esta que sigue aquí, que está en frecuencia .6. Este ejercicio ya lo hemos hecho.
al menos una vez en el semestre, pero me repito, ¿sí? Esta componente, de acuerdo pues a la distribución del proceso de muestreo que hace la DFT, esta componente ocurre en frecuencia 0.6, ¿cierto? La frecuencia 0.6 está por fuera del rango fundamental. Ese valor de frecuencia ya no entra porque estábamos hablando, siempre lo hemos dicho, que la frecuencia del rango fundamental que me interesa considerar está entre menos un medio y un medio. 0.6 se salió. O sea, 0.6 es un alias de otra frecuencia. ¿De cuál sería alias 0.6? ¿Quién me ayuda? Por allá en octubre, empezando semestre, les comentaba yo, mire, los componentes alias siempre están separados unidades enteras de frecuencia, valores enteros de frecuencia. ¿Sí? Entonces, si de 0.6 me quiero mover al rango fundamental, resto 1. ¿Sí? Entonces, 0.6 corresponde con menos 0.4. El componente espectral en la frecuencia de 0.6 realmente es el componente en frecuencia menos 0.4, porque es una unidad de separación. ¿Sí? Y si es el de menos 0.4, pues yo lo que hago es tomar el de 0.4, como ven ustedes aquí, a ver, tomar el de 0.4 y sacarle el conjugado. ¿Sí? Voy a escribirlo aquí de todas formas. Perdón. Voy a escribirlo acá. La simetría hermitiana más o menos aplicada aquí significa que la componente para un valor negativo de K, un valor negativo de frecuencia, es la misma componente que yo ya conocía, pero en el lado positivo, pero conjugada. ¿Sí? Esta propiedad la tratamos en algún momento. Y entonces, volviendo al tema, esta es la componente en 0.6 y yo la reflejo con la componente de menos de 0.4, pero le saco el conjugado porque 0.6 realmente es menos 0.4. La que sigue, que es la de 0.7, ¿cierto? Realmente correspondería a una frecuencia de menos 0.3, entonces también la reflejo aquí, sacándole el conjugado. Y así. ¿Eso en la práctica qué significa? Eso en la práctica significa que, por ejemplo, el algoritmo que yo estaba calculando, la DFT con matrices, realmente solo debo calcular la mitad o la mitad más uno de los componentes. El resto de los componentes espectrales los saco por simetría hermitiana. Si soy avispado, pues, o sea, si no me voy a poner a hacer cálculos que realmente no son necesarios. Si no, simplemente hago como está en el código, aquí, y calculo el vector completo de salida, ¿no? Aquí está. Realmente en la práctica yo iría haciendo los productos de esa matriz, la multiplicación de la matriz con ese vector lo haría gradualmente, y cuando ya tenga calculado la mitad de los componentes, paro y reflejo los demás por simetría, como le estoy explicando acá. Bien, nuevamente me detengo. ¿Alguna pregunta, comentario? Bien. Ya lo había comentado, pero lo pongo aquí para que les quede en la diapositiva, ¿cierto? Si voy a sacar la serie de Fourier, o sea, es una señal que es continua, periódica, perdón, una señal periódica, la serie de Fourier de los componentes, los resultados de una serie de Fourier sería, saque la FFT con los cuidados que ya he mencionado que toca tener, calcule la FFT y al final divide por n. Listo, para que lo tengan en cuenta. Este dividido por n aparece muy frecuentemente, repito, en temas de telecomunicaciones, en temas de análisis, por ejemplo, de redes de transmisión de distribución, pero mucha gente no le puede explicar a usted por qué este n aparece, y ya creo que hay criterio para poderlo decir, ¿no? Este n aparece porque la serie de Fourier y la DFT difieren en una constante que justamente es la cantidad de puntos. Otra, digámoslo así, otra ecuación, digamos, útil es cuando usted tiene la FFT, un punto de números complejos, aquí un vector, ¿sí? Usted lo puede llevar a la transformada Z por medio de esta expresión que tenemos aquí. Hay unos ceros que aparecen aquí como factor multiplicando, y acá hay unos politos, ¿sí? Donde para cada K que usted maneje acá,
reemplaza, digamos, por la muestra y va generando el polinomio numerador y denominador de la expresión de la x de z. Usted puede calcular la transformada z a partir de esta expresión que tenemos aquí. Aquí hay algunas propiedades. Una que me parece muy interesante es lo que llaman la convolución circular. Sí, esto también lo manejan en imágenes, sobre todo lo he visto que lo trabajan. Miren cómo la representan, ya no es el asterisco, sino un n mayúscula encerrado en un circulito. Esa convolución circular lo que dice es que cuando a usted se le acaban las muestras para ir metiendo en la ventana, no mete ceros, sino que le da la vuelta a la última que salió para que vuelva y aparezca como primera muestra. Nosotros hemos hablado de la convolución normalita, ¿cierto? La convolución lineal, en donde una señal se mueve por encima de la otra que está fija, ¿cierto? Y cuando la señal que está moviendo se empieza a acabar, pues yo empiezo a rellenar con ceros. Eso es la convolución hasta donde le hemos hablado pues en este curso. La convolución circular lo que dice es, no, mire, cada que usted saque una muestra, la trae y vuelve y la pone en la fila para que entre otra vez. Por eso se llama circular. Y eso tiene unas implicaciones pues ahí. Y repito, pues para imágenes se maneja también esto. Justamente, digamos, la utilidad de esto es que esta convolución circular no tiene efectos de borde. No sé si han visto, pues, y recuerden que cuando uno calcula convoluciones normalitas, el tamaño de la señal de salida queda más grande que los tamaños de las entradas. Cuando uno hace convoluciones circulares, obtiene una periodicidad y se queda solamente con un periodo, y el tamaño correspondería básicamente al tamaño de la señal original. ¿Sí? Entonces, esa es una de las utilidades. Y en imágenes, pues no tendríamos efecto de borde, ¿cierto? No vería uno como la imagen con un borde muchas veces oscuro. Ustedes que han de pronto ya trabajado filtrado para imágenes, en este curso lo han visto, sino que ya queda filtradita la imagen con un tamaño y no hay que recortar o quitarle bordes al resultado. Repito, estas son algunas de las propiedades, pues no voy a entrar como mucho en detalle. Y aquí hay una cosita pues que mencioné de pronto la clase pasada, vuelvo y la pongo acá, que es el tema de cómo calcular convoluciones. Digamos que usted ya tiene disponible un algoritmo muy bueno, ¿cierto? Optimizado, como es el caso de MATLAB, como es el caso de Python, un algoritmo para la FFT, ¿sí? Y usted quiere hacer convoluciones, quiere hacer filtrados de señales unidimensionales, como en este caso, o filtrado de imágenes, sería una convolución en 2 dimensiones. Y bueno, ese algoritmo tradicional que hemos venido hablando de la convolución es muy lento, como ya han visto ustedes también en el laboratorio. Entonces, siendo tan lento, ya lo he mencionado, sale más rentable en términos de cálculos y en términos de tiempo, sale más rentable pasarse al dominio de la frecuencia y hacer un producto allá y luego devolverse. ¿Sí? Entonces, básicamente esas son como las condiciones, ¿cierto? Tenemos una señal X de duración finita, una señal H de duración finita. Las longitudes son L y M, L mayúscula y M. Yo voy a hacer que el resultado va a ser L más M menos 1 en cuanto a su tamaño. Entonces, mire lo fácil. Mire lo fácil. Saco la FFT de la primera señal con N puntos. Saco la FFT de la segunda señal con N puntos. Las multiplico y me devuelvo al dominio del tiempo con N puntos también. Donde N pues es el tamaño esperado, ¿cierto? Que yo tengo para la señal. Entonces, esto es lo que hace, básicamente, esto es lo que hace MATLAB por allá por dentro, que hace que la convolución sea tan rápida y que comparada, por ejemplo, con el algoritmo tradicional de ventanado, desplazamientos, pues para tamaños grandes esto es mucho, mucho, mucho más eficiente. ¿Sí? Saco la transformada de una señal, saco la transformada de la otra, la multiplico punto a punto y me devuelvo al dominio del tiempo. Lo único de cuidado allí es el tamaño, ¿no? El tamaño tiene que ser el tamaño esperado del resultado, L más M menos 1. ¿Qué pasa si yo necesito hacer filtrado o hacer convoluciones en tiempo real? Aquí está muy bonito porque tengo las señales completas, ¿cierto? Tengo X grabado, tengo H completo, saco la FFT de una, saco la FFT de la otra, multiplico y tal, me devuelvo.
Pero ya ustedes lo saben, quizás el H yo sí lo conozca en tiempo real completo, pero el X me va llegando por muestras. O sea, este X no lo puedo tener completo nunca en tiempo real. No lo puedo adivinar tampoco. Yo no sé qué señales me van a llegar, qué ruido va a tener la señal y demás. Entonces, hay un par de algoritmos y ya por ahí vamos terminando por hoy. Hay un par de algoritmos para usar también la FFT, pero por pedacitos de la señal. O sea, no se toma la señal completa, sino que se toman ventanas otra vez de la misma, se toman ventanas de X y voy filtrando parcialmente, en tiempo real, parcialmente la señal. Entonces, hay un método que se llama superponer y guardar para hacer eso, ¿sí? Diríamos entonces que aquí está la señal o la secuencia X, ¿sí? Y aquí se van generando en tiempo real las diferentes muestras de X. Lo que dice el método es, vea, divida esa secuencia X en pedacitos, en mordiscos le llaman. Eso lo he visto ahí en el algoritmo original. Tome mordiscos de L muestras en cada caso, ¿sí? Bueno, originalmente aquí se ponen una M-1 ceros. M-1 ceros. Originalmente, pues la primera vez que se va a calcular, se pone M-1 ceros. ¿Sí? Y luego los mordisquitos, pues, que vamos tomando, por ejemplo, una señal de longitud infinita, pues, en tiempo real, pero yo voy tomando de a 100 muestras o de a 128 muestras. L vale 128. Entonces calculo el espectro parcialmente, el espectro de la transformada lo calculo parcialmente, de a L, y sobre esas L es que voy a calcular la convolución. ¿Listo? Pues cada mordisquito de esos tiene un nombre X sub K o X sub I de N. Pues aquí está X de 1 de N, aquí está X2 de N, X3 de N. ¿Listo? Y a cada pedacito por delante se le agregan M-1 ceros. ¿Listo? Pues aquí tengo la señal partida por pedazos, L, que son muestras, y estos ceritos que le ponen adelante. Se hace la convolución con el método que ya conocíamos, porque pues este pedacito sí lo conozco completo, al igual que este y al igual que este de acá. Cada pedacito de esos, al ser finito y conocerse completamente, se puede convolucionar con el método de la FFT. ¿Sí? Con el método de la FFT hago la convolución entre X1 con H, luego X2 con H, luego X3 con H y demás. ¿Sí? M-1, de hecho M sería el tamaño de H. Entonces, ¿qué obtengo yo en esa convolución parcial por pedazos? Obtengo Y1, obtengo Y2, obtengo Y3 de N. ¿Sí? Lo que dice el método de superponer y guardar es que las primeras M-1 muestras, de acuerdo a cómo se organizó la información aquí, se descartan. Entonces descarto este pedacito de la respuesta, este otro pedacito de la respuesta, este otro pedacito de la respuesta, y que esto superpuesto, Y1, luego apenas termine Y1 le pongo Y2, y apenas termine Y2 le pongo Y3. Estos pedacitos juntos, ¿cierto? Concatenados es el término que se usa en programación. Estos Y sub K de N corresponden a la respuesta completa de la convolución. ¿Listo? Pues es algo así como divide y vencerás, ¿no? Tengo un X grandotote que no sé cuándo termina, lo parto en pedacitos, calculo convoluciones parciales y a lo último, por este asunto de haber metido aquí estos ceros, que yo iba metiendo acá, a lo último de los resultados parciales siempre quito los primeros M-1 puntos. Y el resultado sería concatenar Y1 con Y2, luego a Y2 le pongo Y3 aquí adelante, luego Y4. Y así voy calculando la convolución, el filtrado lo voy haciendo en tiempo real por partes, ¿no? Por pedacitos. El segundo método se llama superponer y sumar. Mire que aquí, al contrario, este es X otra vez, ¿cierto? La secuencia en tiempo real. Va generando muestras en tiempo real. Voy tomando mordisquitos, pedacitos X de X1 de N, X2 de N, X3 de N. Acá los ceros los agrego al final, ¿sí? Hago la convolución en cada caso, ¿cierto? X1 con este montón de ceros, la convoluciono con H, con el método rápido, ¿no? Con la FFT. X2 y estos ceros la convoluciono con H también, X3 estos ceros con H, y al final lo que se hace es una operación de suma. ¿Sí? El Y1 lo acomodo aquí para que coincida
las últimas m-1 muestras de Y1 que coincidan con las primeras m-1 muestras de Y2, y así también acá las últimas m-1 muestras de Y2 para que coincidan con las primeras de Y3. Hago una suma y aquí ya me queda la Y, ¿no? Me queda el vector grandote de resultado de la convolución. Por eso este método se llama superponer y sumas. Superponga y sume. Y el otro era superponga y guarde. Entonces, esas son las formas, ¿cierto?, convencionales de hacer una convolución de una señal largotota, pero calcularla por pasos, por partes. De esa manera, pues, se prestaría también el método rápido que es basado en la FFT. Sí, aquí no se dijo en ninguna parte, pues, pero vuelvo y lo repito acá. Esta es la forma de que uno puede, con la FFT, convolucionar cada pedacito con H, porque cada pedacito sí tiene longitud finita y se le conocen todas sus muestras, y al final hago una composición, una suma, por ejemplo, o una concatenación en el caso pasado, y obtengo el resultado completo. ¿Sí? Si esto va a seguir funcionando 20 años seguidos sin apagarse ni nada, usted puede seguir generando respuesta 20 años sin problema. ¿Sí? La longitud de X puede ser infinita, que eso a usted no le afecta en cuanto a los cálculos de la respuesta, ¿no? De la Y. Entonces, es una forma también rápida, si usted tiene la FFT disponible, es una forma muy rápida de hacer filtrado de señales en tiempo real. ¿Cuál es la diferencia entre DFT y FFT? Básicamente la velocidad. Los dos algoritmos calculan lo mismo, los resultados son exactamente los mismos, ¿sí? Pero la FFT, como ya he mencionado el día de hoy, tiene unas optimizaciones, se aprovecha de unas simetrías y de esa manera los tiempos de ejecución de la FFT son mucho mejores que los tiempos de ejecución de la transformada discreta de Fourier. Ahora, ambos tienen la T de transformada, pero para mí realmente no son las transformadas son las que hemos visto quizás ahora 2 o 3 clases. Realmente estos son los algoritmos que aproximan la transformada con los métodos que ya hemos explicado hoy. ¿Sí? Y de los dos, obviamente, ¿cierto? Esto antes era un comando en MATLAB, ya ni siquiera existe. Obviamente el que todo el mundo usa, pues es el FFT porque es muy rápido. ¿Sí? Pues de los dos, realmente que usted va a tener disponible para trabajar y demás, es el FFT. En algunos laboratorios le hemos propuesto, pues, como ejercicio, construir la DFT, o sea, hacer el algoritmo, ¿cierto? Tomar las muestras y todo lo demás. Y no sorprende, ¿cierto? No es sorpresivo que este algoritmo de DFT sea mucho más lento que la FFT, sobre todo para cuando el tamaño de las señales es bastante considerable. Entonces, volviendo al asunto, todo lo que he explicado hoy vale también para la FFT. Todo. ¿Listo? Todas las propiedades, todo el cuento de los cuidados que toca tener y demás, es aplicable aquí. Lo único es que este algoritmo hace lo mismo más rápido. Creo que lo ha puesto en un laboratorio, pero igual si alguien de pronto quiere explicarnos, de pronto quiere investigar cómo se calcula la FFT, cuál es el algoritmo subyacente, cuáles son las optimizaciones que se hacen, de tal manera que se pueda mejorar el desempeño en los cálculos con respecto a la DFT, que es el que explicamos hoy en detalle, lo puede presentar, ¿no?, como un reto y tendría bonificación para el test parcial. Bueno, no sé si hay alguna pregunta de parte mía, pues ya vamos como terminando. ¿Alguna pregunta, comentario? Bien, voy a dejar de grabar.